Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente saludarles por este medio, agradeciendo a Dios que nos permita seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Seguimos hoy cada domingo fin de mes, predicando la palabra evangelísticamente, expositivamente. Hoy, como dentro de unos días sucederá el aniversario 500 de la Reforma, quise traer un mensaje acerca del tema de la justificación por la sola fe. Y vamos a estar hablando de este tema. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente para que ustedes puedan comprender cómo Dios realmente hace su obra de justificación en un pecador elegido. Oremos para poder empezar esta clase. Señor, te damos gracias que nos das la oportunidad de estar aquí presentes. Te pido que seas tú el que nos enseñes y el hombre calle, y que sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Y te pido que estas verdades las plasmes en nuestra vida para poderlas vivir y compartir un día con alguien más. Gracias por seguirnos dando la oportunidad de seguir predicando tu palabra y seguir llegando a tanta gente, Señor, sin imaginar hasta dónde podía llegar esto. Pero te lo agradezco, Padre bondadoso, por el gran amor que has mostrado y porque la gloria sea solo a ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. El concepto de justificación por la sola fe fue un gran descubrimiento espiritual y teológico para Martín Lutero. Sin embargo, darse cuenta de esta verdad no se originó de manera fácil. Lutero había probado de todo para encontrar la paz con Dios. Desde el dormir en pisos duros y ayunar, hasta subir las escaleras a Roma de rodillas en oración. Los monasterios, las disciplinas, las confesiones, las misas, las absoluciones, las buenas obras, todo se demostró infructuoso. La paz con Dios eludió al monje, a Lutero. Pero el sentir de la justicia de Dios le perseguía. Lutero odiaba la palabra justicia, la cual creía que indicaba un mandato divino para condenarle. La luz finalmente se aclaró para Lutero al meditar en Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él vio por primera vez que la justicia que Pablo tenía en mente no era la justicia que condena a los pecadores, sino una rectitud perfecta que Dios libremente concede a los pecadores en base a los méritos de Cristo. Y que los pecadores reciben por fe, por la sola fe. Lutero vio que la doctrina de la justificación solo por la gracia, por la sola gratia, a través de la sola fe, per solam fidem, debido a Cristo solamente, solo Christus, era el corazón del Evangelio. Se convirtió para él en una puerta abierta al paraíso, una entrada realmente al cielo. Pero quiero hacer unas preguntas en las cuales desarrollemos el mensaje para poder entender todavía más desarrolladamente esto que sucedió con Lutero y que debe suceder con las personas pecadoras que Dios ha elegido. ¿Por qué necesita el hombre ser justificado? Pues si nosotros leemos en Romanos 1:18 hasta el capítulo 1:18 hasta el capítulo 3:20, el apóstol Pablo presenta un caso irrebatible de la existencia de esta necesidad al demostrar que todos los hombres están condenados delante de Dios a causa de su pecado. Y es que debemos entender, hermanos, que no nos volvemos pecadores, somos pecadores. El Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La Biblia dice que desde la matriz, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo y ha formado ya una persona, esa persona ya es pecadora. ¿Por qué? Porque tiene una herencia pecaminosa que viene desde Adán. Y eso
hace que el hombre sea pecador, que esté muerto en sus delitos y pecados, y que todo pensamiento, toda decisión, aún desde el vientre de la madre, es desobediencia hacia Dios. Lógico es que cuando los niños nacen, es cuando realmente vemos. Es interesante ver que cuando nacen los niños, muchos de los padres les dan de comer, les sacan el aire, los limpian, les ponen sus pañales, sus ropas, los envuelven, los dejan bien acostaditos, los dejan tranquilos y van por un momento lejos y los niños comienzan a dar unos berridos tremendos. Regresan los padres desaforados a ver qué le pasa y resulta que no tiene nada el niño. Eso se llama mentir. ¿Y quién les enseña a los niños a ser envidiosos, a ser egoístas, a ser groseritos? ¿Cuántas clases les dio usted a los niños para que ellos aprendieran a hacer esas cosas? Bien dice la Biblia que por herencia, desde la matriz nosotros somos rebeldes a Dios y en el nacimiento mostramos nuestra rebeldía que tenemos hacia Dios. Ante tal estado de cosas, el hombre necesita una solución eficaz a su problema. Necesita encontrar alguna manera de ser justificado delante de Dios, porque el hombre está sentenciado y condenado y su destino es ir al infierno. Necesita una solución a esto, una solución eficaz a este problema. Necesita encontrar alguna manera de ser justificado delante de Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Podrá lograr a través de sus propios méritos? ¿Acaso tendrá oportunidad de justificarse delante de Dios mediante obras que Él puede efectuar? No. Nos dice que no, nos dice Pablo. Esa justificación tiene que venir de Dios, ya que el hombre no puede hacerse merecedor de ella por medio de obras legales, porque como es pecador, todo lo contamina. Además de que bajo su estado de condenación, él es incapaz de producir obras perfectas, las cuales pudieran tal vez agradar a Dios, pero yo me pregunto, ¿qué necesita Dios de nosotros para que le podamos agradar? Esas son muy malas noticias para el hombre, para el ser humano. ¿Habrá alguna esperanza para él a través de algún otro medio? Pablo, después de presentar el negro panorama que confronta al hombre, procede ahora a arrojar un torrente de luz para desaparecer las sombras, al darle las buenas noticias acerca de la justificación que es posible obtener mediante el plan eterno de Dios para la redención del hombre. Pero ahora hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina romanista y la reformada en cuanto a la justificación? ¿Y por qué hablo de esto? Porque también los romanos decían, los romanistas decían que tienen una justificación. Y esta es una de las grandes diferencias entre ellos y nosotros. Los reformadores creyeron y enseñaron que somos justificados solo por la fe. La fe, dijeron, es la única causa instrumental para nuestra justificación. Con esto querían decir que recibimos todos los beneficios de la obra de Jesús al poner nuestra confianza solo en Él. Porque acuérdense que la verdadera fe son tres cosas. Es primeramente conocimiento. Tenemos que conocer al verdadero Salvador. ¿Quién es? No nomás que nos hagan una presentación. Yo puedo presentar a una persona, pero usted nunca puede saber quién es esa persona. Tiene usted que conocerlo personalmente. Tener el conocimiento íntimo de esa persona. Y luego tener asentimiento. Afirmar que esa persona quién es y que se puede tener confianza en otra persona. Y la tercera cosa es confianza, depositar nuestra confianza en Él. Los demonios tienen dos de estas cosas. Reconocen y conocen que Dios existe, que el Salvador existe. No lo niegan, sino acentúan el hecho de que Dios existe, que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Salvador, pero tienen un problema. No confían en Él.
no confían en Jesús. Y la verdadera fe es esas tres cosas: conocimiento, asentimiento y confianza. Eso es lo que dice la Biblia, lo que decían los reformadores, que la palabra de Dios dice para poder ser justificados. La comunión romana también enseñó que la fe es una condición necesaria para la salvación. En el semillero Concilio de Trento, de 1545 a 1563, que formuló la respuesta de Roma a la Reforma, o lo que se conoce como la Contrarreforma, las autoridades católicas romanas declararon que la fe ofrece tres cosas: el initium, el fundamentum y el radix. Es decir, la fe es el comienzo de la justificación, el fundamento de la justificación y la raíz de la justificación. Pero Roma sostenía que una persona puede tener verdadera fe y aún no ser justificada, porque había mucho más en el sistema romano. En realidad, la visión romana del Evangelio, tal como lo expresó el Concilio de Trento, era que la justificación se logra a través de los sacramentos. Inicialmente, el receptor debe aceptar y cooperar en el bautismo, por el cual recibe la gracia justificadora. Al conservar esa gracia hasta que comete el pecado mortal se llama mortal porque mata la gracia de la justificación que se le había dado según en el bautismo. El pecador entonces debe ser justificado por segunda vez. Eso sucede a través del sacramento de la penitencia, que el Concilio de Trento definió como una segunda directriz de justificación para aquellos que han hecho naufragio de sus almas. Podemos ver que estos son las obras, son obras. La diferencia fundamental fue esto. Trento dijo que Dios no justifica a nadie hasta que la rectitud real se encuentra dentro de la persona. En otras palabras, dicen ellos, Dios no declara a una persona justa a menos que sea justa. Pero ¿no dice la Biblia en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno? Entonces, ¿cómo va a ser justificada la persona? Por sus obras no puede ser, porque no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, según la doctrina católica romana, la justificación depende de la santificación de una persona. Entonces tienes que ser tú primero santificado y vivir una vida santa para ser justificado. Pero el hombre es pecador desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, desde que es engendrado. Y por práctica muestra que es pecador. Por el contrario, los reformadores dijeron que la justificación se basa en la imputación de la justicia de Jesús. El único motivo por el cual una persona puede salvarse es la justicia de Jesús, que le es contada cuando cree. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Qué nos dice la Biblia que es la justificación? Pues la justificación es un acto legal o judicial de parte de Dios por el cual los pecadores que creen en Cristo son declarados justos. No son justos. Son declarados justos como un acto legal, como un acto de ser libre o de ser libre de la condenación. Es decir, libres de culpa ante la ley divina. Es un juicio, la justificación. Ellos son tratados por Dios como si nunca hubieran pecado y considerados como si hubieran guardado todos los mandamientos de la ley divina, como si nunca hubiéramos desobedecido a Dios. Esta justificación consiste de dos partes. Primeramente, la parte negativa. La parte negativa de la justificación consiste de la imputación de nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Es en base a ese pacto que nuestros pecados son perdonados, puesto que estos fueron acreditados a Cristo. Él pagó la deuda y sufrió en su cuerpo y alma el castigo que merecíamos nosotros. O sea, Él paga
el justo por los injustos. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Porque Él fue justo y obedeció la ley perfectamente. Y dice la ley que guardar estas cosas vivirá por ellas. No tenía por qué haber muerto Cristo en la cruz, pero Él muere en sustitución. Por eso decimos que es un sacrificio vicario, sustitutorio, por el elegido pecador, que Cristo muere en su lugar. Lleva el castigo de Él en su lugar. Y Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la base a esta obra de Cristo que Dios no inculpará ni castigará a los elegidos de sus pecados. Pero está el lado positivo también de la justificación, que consiste de la imputación de la justicia de Cristo, o sea, de su vida perfecta de obediencia a la ley, a la cuenta de los elegidos. En base a su vida perfecta acreditada a nosotros, somos declarados justos ante Dios y tratados como si hubiésemos cumplido perfectamente con las exigencias de la santa ley de Dios. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 5:17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí está algo muy importante. La gracia es un favor de Dios que no se gana con nada. Porque dice, porque por gracia, por un favor inmerecido, sois salvos. Y esto, dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. No lo ganamos nosotros, no hicimos nada. Por eso una oración no nos puede salvar. Es la justicia de Dios. Y eso lo vamos a comprender ahorita más adelante. Y nos da el don, la gracia es un don que nos da también el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera como por la justificación de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esos todos, ya sabemos que no es toda la humanidad, sino estamos hablando de los elegidos, del número de los elegidos de Dios en la eternidad. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero ¿quién es el que justifica? ¿Nosotros por nuestra fe? ¿O quién? La respuesta de la Biblia a esta cuestión la encontramos en Romanos 8:33, que dice, Dios es el que justifica. No somos ni usted ni yo. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios el Padre es el autor del plan y método de nuestra justificación. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero también participa la Trinidad, y vemos que Dios el Hijo también participa en la justificación. Dios el Hijo como Dios es el coautor y causa eficiente con el Padre de la justificación. Romanos 5:25, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Dios el Espíritu Santo obra también en la justificación, porque Dios el Espíritu Santo convence a los hombres de su debilidad, imperfección y de su insuficiencia de su propia justicia para justificarles ante Dios. Y 1 Corintios 6:16 dice, y estos eran algunos, mas ya
habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la Trinidad es la que justifica, no es nuestra oración, no es nuestra decisión. Nosotros somos injustos, no hay justo ni aun uno en este mundo, no hay quien busque a Dios. A mí me da risa aquellos que dicen, es que busqué a Dios y lo encontré. Pues ¿dónde? Dios es invisible, no tiene carnes ni huesos, porque es espíritu, dijo Jesucristo. ¿Dónde lo encontramos? Dios vive en luz inaccesible, está en otra dimensión diferente a la nuestra, a su creación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Si Dios no viene y nos justifica, nadie será justificado. ¿Cuándo acontece entonces la justificación? En la Confesión de Fe Bautista de 1689, el capítulo 11, artículo 4 nos dice: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, ellos no son justificados personalmente, sino hasta que Cristo, oigan esto, sino hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu en el debido tiempo. Vean qué dice Colosenses 1, 21 al 22, por favor. Colosenses 1, 21 al 22. Dice, Colosenses 1, 21 al 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La justificación. Vean también Tito 3, 4 al 7, por favor. Tito 3, 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es hasta que el Espíritu Santo hace la obra. No es que nosotros le demos permiso al Espíritu Santo hacer la obra. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres pecadores, limitados, ignorantes de las cosas de Dios. ¿Cómo puede ser precisamente que nosotros podamos decir que por una oración una persona es salva? Si Dios es el que justifica, no son nuestros hechos, no son nuestras obras, y una oración hecha por nosotros es una obra humana. Es Dios el que justifica. Y acontece cuando Dios desde la eternidad ha elegido a una persona, Cristo murió por esa persona, y el Espíritu Santo va a buscar a esa persona, va a llamar a esa persona, la va a convencer de su pecado y le va a dar la justificación que se planeó desde la eternidad. ¿Y quiénes son aquellos que son justificados? Bueno, los objetos de la justificación son los elegidos de Dios. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces los objetos de la justificación son los elegidos de Dios. Vuelvo a leer: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y cuáles son los efectos de la justificación? ¿Qué resulta de la justificación? Bueno, primeramente la libertad completa de la condenación del pecado y el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros.
Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nota muy importante. Muchos preguntan, ¿qué sucede cuando los elegidos pecan? La respuesta es que no pierden su justificación, sino más bien la comunión con Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 5 al 8, por favor. Hebreos 12, 5 al 8. Búsquenlo, por favor. Hebreos 12, 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dije, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos de Dios. Entonces, nadie puede decir que no ha pecado, dice Primera de Juan, porque le hacemos ser mentiroso, pero ya no practicamos el pecado, que es otra cosa, el tenerlo como un hábito o como un estilo de vida. Pero podemos caer y podemos perder la comunión con Dios, por lo cual debemos nosotros llegar a un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida para no repetir nunca más ese pecado. Otro resultado es que los elegidos son declarados justos ante las exigencias de la ley. Son librados de la obligación de la ley de guardarla como un medio de justificación. Gálatas 3, 11 al 14, Gálatas 3, 11 al 14 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, por usted y por mí, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Cristo tenía que morir en la cruz para llevar la maldición que nos era dada a nosotros por desobedecer la ley. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nadie puede guardar la ley, ni la puede cumplir, porque dice San Dios que aunque violemos uno de sus mandamientos, hemos violado todos. Entonces la ley no nos puede justificar. Pero cuando una persona ha sido justificada, la demostración de que ha sido justificada por Dios es vivir en obediencia a los mandatos de Dios. No para nuestra salvación, sino como demostración de que Dios nos ha justificado. Otra cosa es la paz para con Dios, es una consecuencia o efecto de la justificación. Antes estábamos en rebeldía, éramos enemigos de Dios. Dios estaba airado todos los días contra nosotros los pecadores. Pero Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha reconciliado Dios por medio de la justificación para tener paz con Dios. Otro resultado es el derecho de acceso a Dios a través de Cristo con confianza. Hoy podemos acercarnos a Dios, antes ni lo conocíamos, era nuestro enemigo, no queríamos obedecerlo, no queríamos saber de Dios. Hoy podemos tener acceso directo a Dios a través de Cristo con toda confianza. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
qué dichosos somos de poder acercarnos a Dios en cualquier instante, en cualquier lugar y en cualquier forma. No necesitamos estar de rodillas o estar a fuerzas en el templo para orar a Dios. Podemos hacerlo en la casa, en la calle, caminando, en el trabajo, en donde sea podemos tener comunión con Dios. Otro resultado es la aceptación de nuestras personas y de nuestro servicio para Dios. Sigue como consecuencia de nuestra justificación. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y toda labor, no importa los resultados, sino lo que llevemos a cabo, Dios lo va a valorar y lo va a aceptar. Porque a veces pensamos que los resultados son los que va a aceptar Dios. No, nuestra labor. Y si nosotros lo hacemos como Dios lo manda en la Biblia, sean los resultados cualesquiera, Dios lo aprobará. Otro resultado es la adopción. Es otro efecto o fruto de la justificación. Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros no somos hijos directos de Dios, el único hijo directo de Dios es el Señor Jesucristo. Lo que llaman la tercera personalidad, que yo llamo la tercera hipótesis de la Trinidad. Y Él es el Hijo unigénito, pero nosotros somos adoptados por Dios, cosa que no merecíamos. Mas Dios en su misericordia nos adopta y nos recibe en su familia, y ahora somos parte de la familia de Dios. Otro resultado de la justificación es la santificación. La justificación como resultado tiene la santificación, y no como decían los católicos romanos, que la santificación tiene como resultado la justificación. No, es al contrario. La justificación que Dios nos da nos lleva como resultado a la santificación. Y la santificación es también un efecto de la justificación. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, como vimos ya en los versículos pasados, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, o sea, como meta, como objetivo, la vida eterna. Otro resultado también de la justificación es la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Puesto que aquellos que justificó, a estos también, dice, glorificó. Romanos 8, 30, 34, 33 a 34 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El 8:30 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Y el que comenzó la obra y predestinó a cada uno de nosotros, nos llamó a través del Espíritu Santo, o llamará a aquellos que todavía no ha llamado por medio del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz, y les dará la justicia del Señor Jesucristo, que logró por nosotros en su vida perfecta de obediencia a la ley y su vida de sacrificio en la cruz, a derramar su sangre para nuestro perdón de pecados. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó, pues ya estamos sentados con Él allá a la diestra del Padre. Entonces, en conclusión, Job y Lutero se preguntaban: ¿y cómo se ha de justificar un hombre para con Dios, según dice Job 9:2? La respuesta es: Dios
es el que justifica, no usted, no una religión, no sus obras, sino Dios. Y si Dios no nos justifica, nadie será salvo. Solamente Él, que nos eligió, nos predestinó, nos ha dado o nos dará la justificación por fe. Oremos para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tema tan importante, Señor, de la justificación por fe, que un día Lutero encontró, pero no como algo nuevo, ni inventó algo nuevo, sino lo que ya estaba en tu santa palabra desde el Génesis, Padre bondadoso. Que el justo es por fe, es justificado por fe. Y lo que necesitamos es que seamos justificados por ti, Señor, no por nuestras obras, no por nuestras oraciones, sino por ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, te lo suplico, y haz tu obra en nosotros, si somos tus elegidos. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo el próximo domingo, primeramente Dios. Bye.